Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos. Hoy exploraremos uno de los misterios más fascinantes del siglo, el tercer secreto de Fátima. Este enigmático mensaje, oculto durante décadas, ha sido finalmente revelado. Lo más asombroso es que fue escrito a mano por Sor Lucía, la última vidente de Fátima. ¿Qué secretos nos guarda este mensaje? ¿Por qué se mantuvo en secreto durante tantos años? Prepárense para embarcarse en un viaje lleno de fe, misterio y revelaciones que podrían cambiar nuestra visión del mundo. Acompáñenos y descubran la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo. Recientemente, ha crecido el interés por las visiones de Fátima. Comprender lo que sabemos sobre estas visiones marca una gran diferencia en cuanto a si seremos engañados en los últimos tiempos. En 1917, 3 niños pastores en Portugal informaron haber tenido visiones de la Virgen María, quien les reveló profecías que desde entonces se han cumplido. De esas profecías, 2 ya se han cumplido, dejando a muchos preguntándose qué sucederá con la tercera predicción, que habla de una catástrofe mundial. A medida que nos acercamos al año 2024, la especulación sobre el cumplimiento de esta profecía crece. Acompáñenos mientras exploramos la posible realización de la tercera profecía de Fátima y sus repercusiones para la humanidad. Comencemos. Las 3 profecías de Fátima son predicciones apocalípticas que fueron dadas a Lucía Santos y a sus primos Jacinta y Francisco Marto a través de una aparición mariana que comenzó el 13 de mayo de 1917. Los 3 niños afirmaron que la Virgen María los visitó en 6 ocasiones entre mayo y octubre de 1917. La aparición es conocida mundialmente como Nuestra Señora de Fátima. Lucía explicó que, a las 12 del mediodía del 13 de julio de 1917, la Virgen les confiaba 3 predicciones. 2 de estas fueron reveladas en 1941 en un documento escrito por Lucía, a pedido del obispo de Leiria, José Alves Correia da Silva, para apoyar la publicación de una nueva edición de un libro sobre Jacinta. El obispo le pidió que revelara la tercera profecía, pero Lucía dudó brevemente, no estando completamente segura de si Dios le había autorizado a hacerlo. Sin embargo, en octubre de 1943, el obispo insistió y Lucía escribió la visión, sellándola en un sobre que no se abriría hasta 1960, cuando se interpretaría más claramente. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II publicó oficialmente el texto de la tercera revelación, pero algunos siguen cuestionando si toda la profecía fue realmente revelada, a pesar de las repetidas validaciones del Vaticano. Según varias interpretaciones de la Iglesia Católica, las 3 profecías abordan el infierno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones cristianas del siglo XX. La Iglesia ha investigado cientos de supuestas apariciones marianas, pero solo 12 han sido aprobadas oficialmente, las cuales ocurrieron desde 1933. Los antropólogos culturales Victor y Edith Turner, quienes se convirtieron al catolicismo en 1958, señalaron que el aumento de las apariciones marianas era una reacción postindustrial de una clase media-baja privada de derechos, frente a una cultura que cambiaba rápidamente. Lamentablemente, las 2 primas de Lucía fallecieron de gripe, y ella, la única sobreviviente, fue enviada a la Escuela de las Hermanas de Santa María Dorotea, en Vilar, cerca de Oporto. En 1928, ingresó como postulante en el convento de las Doroteas en Tui, al otro lado de la frontera con España. A lo largo de su vida, continuó reportando visiones privadas periódicas. A mediados de los años 30, el obispo de Leiria animó a Lucía, cuyo nombre religioso era Sor María Lucía das Dores, a escribir sus memorias,
y a revelar más detalles sobre sus primas y las apariciones. Ya en julio de 1917, circulaban rumores sobre el contenido de las revelaciones confiadas a los niños, y fue en sus memorias de 1941 cuando Lucía comenzó a escribir con más detalle sobre las visiones. En cuanto a la primera revelación, esta sigue las profecías de la vidente francesa Mélanie Calvat, quien vio a Nuestra Señora de la Salette en 1846 y escribió sobre el evento casi 20 años después. Lucía relató que la profecía tenía 3 partes, de las cuales 2 fueron reveladas en 1941 y la tercera en 1944. La primera predicción fue sobre el infierno, donde Lucía describió cómo la Virgen mostró a los niños la visión del infierno, llena de almas sufriendo. La visión fue de solo un segundo, pero los niños dijeron que fue casi insoportable, lo que los llevó a confiar en la promesa de la Virgen de conducir a sus devotos hacia Cristo para salvar sus almas del sufrimiento eterno. La segunda revelación habló de la Primera Guerra Mundial y de la aparición de otra guerra mundial, a menos que la gente dejara de ofender a Dios y Rusia se convirtiera. La Virgen pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón. Si bien las 2 primeras profecías no parecen tan alarmantes, la tercera es tan aterradora que causó gran temor. Lucía optó por no revelar esta tercera visión en sus memorias de agosto de 1941. En 1943, Lucía enfermó gravemente de gripe y pleuresía. El obispo Silva le sugirió que escribiera la tercera revelación para asegurarse de que quedara registrada en caso de su muerte. A pesar de su enfermedad, Lucía dudó en escribirla porque cuando recibió la visión, la Virgen le había dicho expresamente que no la revelara. Se encontraba en un dilema sobre qué directrices seguir, ya que la obediencia carmelita exige que las órdenes de los superiores sean vistas como instrucciones directas de Dios. Finalmente, a mediados de octubre, el obispo Silva le envió una carta con una orden explícita para registrar la profecía. A pesar de esta directiva, Lucía continuó luchando con la decisión. Sin embargo, a principios de enero de 1944, la Virgen María se le apareció y le indicó que escribiera lo que le mandaban, pero no lo que le daban, para poder entender mejor su significado. Así, la tercera parte de la visión fue escrita por orden del obispo de Leiria y de la Santísima Madre el 3 de enero de 1944. En junio de ese mismo año, el sobre que contenía la tercera revelación fue entregado al obispo Silva, donde permaneció sellado hasta 1957. Cuando el sobre finalmente fue enviado a Roma, se escuchó al canónigo Galamba, asesor del obispo de Leiria, decir que el obispo se negó a abrir el sobre sellado. Lucía le hizo prometer que el sobre sería abierto y compartido con el mundo solo cuando ella muriera, o en 1960, lo que sucediera primero. El 13 de mayo de 2003, años después de la primera aparición de la Virgen a los niños en Cova da Iria y 19 años después del intento de asesinato de Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano anunció que la tercera visión se haría pública. El cardenal Sodano sugirió que la revelación de la tercera visión trataba sobre la persecución de los cristianos en el siglo XX, que culminó con el fallido intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, fecha del 64º aniversario de la primera aparición de Fátima. Algunos católicos han cuestionado si la profecía ya se cumplió. El texto completo de la tercera revelación fue finalmente publicado oficialmente el 26 de junio de 2000. El Vaticano permitió que el mensaje final de la Virgen, que apareció a los 3 niños en Fátima, fuera divulgado al pueblo, una decisión histórica. En ese entonces, Lucía, que era monja de clausura y vivía en un convento en Portugal, fue la última de los niños vivos.
El primer papa al que Lucía reveló la profecía fue Pío XII, quien, después de leerla, decidió no hacerla pública y la guardó en secreto. Luego, el Papa Juan XXIII también leyó el mensaje y, al igual que su predecesor, optó por mantenerlo fuera del conocimiento público, consciente de que su revelación traería desasosiego y pánico a la humanidad. Finalmente, el Papa Juan Pablo II permitió su divulgación, no para causar temor, sino para que el mundo estuviera preparado. Según el mensaje, la Virgen le dijo a Lucía que debía transmitir al mundo lo que sucedería. Durante las décadas de 1950 a 2000, los hombres no cumplían con los mandamientos de Dios, y el mal se encontraba por todas partes, gobernando el mundo, sembrando odio y resentimiento. La visión reveló que los hombres crearían armas tan destructivas que podrían acabar con el mundo en minutos. La mitad de la humanidad sería destruida. Comenzaría una guerra contra Roma y habría enfrentamientos entre diferentes órdenes religiosas. Dios permitiría que fenómenos naturales como humo, granizo, agua fría, fuego, inundaciones, terremotos, vientos y diversas inclemencias golpearan el planeta, y todo esto sucedería antes de 2010. La Virgen, sin embargo, daría una nueva oportunidad a aquellos que no creyeran, especialmente a quienes no practiquen la caridad o no amen al prójimo tal como Jesús les enseñó. Aquellos que no vivieran conforme a este amor no sobrevivirían, deseando no haber nacido. Millones de personas perderían la vida, y no habría duda de que Dios castigaría severamente a los que lo desprecian. Este es un claro llamado a acercarse a Jesucristo. Aunque Dios ayuda al mundo, todos los que no muestren fidelidad serán destruidos. El padre Agustín, que vivió en Fátima, recordó que el Papa Pablo VI le permitió visitar a Lucía, una monja de clausura que, por lo tanto, no podía salir del convento ni recibir visitas. Durante esa visita, Lucía le expresó que la Virgen estaba muy triste, ya que parecía que a nadie le importaba el mensaje de 1917. Lucía estaba convencida de que el castigo ya estaba cerca. Predijo que muchas almas se perderían y muchas naciones desaparecerían. Sin embargo, Lucía también dijo que si los hombres reflexionaran, oraran y se dedicaran a buenas obras, habría una posibilidad de que el mundo se salvara. Pero si continuaban en su maldad, la humanidad se perdería para siempre. Fue entonces cuando comenzó a compartir el mensaje de la Virgen con todos, pidiendo a la gente que lo transmitiera a sus familiares y amigos. Se espera que la tercera profecía se cumpla en 2024. En cuanto a la solución, se insta a todos a comenzar a orar, hacer penitencia y sacrificios. Los desastres parecen estar cerca, y muchos que estaban alejados de la Iglesia regresarán a ella. Una de las partes más llamativas de la revelación se refiere al asesinato de un gran obispo vestido de blanco, que, según muchos, se interpretó como el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, algunos afirman que este evento podría ser una predicción de algo futuro, ya que el Papa no murió en el atentado. Cuando el texto de la tercera visión fue publicado, el cardenal Ratzinger, quien más tarde sería el Papa Benedicto XVI, adjuntó un texto en el que sugería que la predicción probablemente resultaría en una decepción o sorpresa, después de toda la especulación, ya que no se revelaba ningún gran misterio ni se desvelaba el futuro. El propósito de la visión, según se escribió, no es mostrarnos una película de un futuro inevitablemente predeterminado. Al contrario, su significado es movilizar las fuerzas necesarias para cambiar el curso de los acontecimientos hacia una dirección positiva. Por lo tanto, las interpretaciones fatalistas, como la idea de que el asesino del 13 de mayo de 1981 fue simplemente una herramienta del plan divino,
guiado por la providencia y sin libertad de acción, deben ser descartadas. La visión, más bien, nos advierte sobre los peligros y cómo podemos evitar que se materialicen. Sin embargo, esto no hizo mucho para reducir la especulación en torno a la tercera revelación. En la última parte de la visión, se predijo que una gran guerra arrasaría todo. La oscuridad envolvería la tierra durante 72 horas continuas, y un tercio de la humanidad que sobreviva a esta oscuridad y sacrificio iniciará una nueva era. Serán personas justas. En una noche fría, pocos minutos antes de la medianoche, un gran terremoto de 8 horas sacudirá la tierra. Este será el tercer signo de que Dios es quien gobierna el mundo. No deben temer los justos, ni aquellos que difunden la fe. Curiosamente, la visión de Fátima es única, pero se conecta con otras visiones de manera intrigante. Por ejemplo, la conexión entre Fátima y la profecía de Akita se debe a la respuesta rápida del cardenal Ratzinger a esta última. El obispo Ito pensó que el cardenal, que en ese momento era responsable de la tercera visión de Fátima, debía haber reconocido las similitudes entre los mensajes de Akita y Fátima, de cuya autenticidad no había dudas. Por ello, permitió que su carta pastoral fuera difundida inmediatamente entre los fieles. Si observamos detenidamente, veremos que hay una conexión temporal entre las profecías de Fátima, Ámsterdam y Akita. Ámsterdam ocurrió 28 años después de Fátima, y Akita ocurrió 28 años después de Ámsterdam, lo que nos lleva al año 2001, el primer año del tercer milenio. El Papa Juan Pablo II, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, escribió que, a medida que nos acercábamos al tercer milenio, la visión de Nuestra Señora de Fátima dada a los niños pastores se cumpliría. Otra conexión proviene de un mensaje del cielo. Sor Inés aprendió de su ángel de la guarda las oraciones de Fátima, las cuales fueron dictadas a los niños de Fátima y también al ángel de Portugal. Las apariciones de la Virgen en Akita y Fátima ocurrieron el día 13 de los respectivos meses. La última aparición a Sor Inés fue el 13 de octubre de 1973, exactamente en el aniversario del Milagro del Sol en Fátima. Esto llevó al obispo Ito a concluir que el mensaje de Akita era una continuación del de Fátima. El contenido apocalíptico de los tres mensajes es claro. En la visión de Fátima se ve un ángel con una espada de fuego a punto de quemar la tierra, pero la Virgen en su esplendor lo detiene, causando que el ángel grite 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia», mientras señalaba al mundo. Cuando el Papa Juan Pablo II le pidió a Sor Lucía que explicara esta visión, ella explicó que no era Dios quien castigaba de esta manera, sino que la humanidad, por sus transgresiones, estaba trayendo sobre sí misma el sufrimiento de la tierra. Lucía añadió que, aunque esto aún no había ocurrido, la humanidad, a través de sus pecados de inmoralidad e injusticia, especialmente hacia los pobres, se estaba acercando lentamente a esta eventualidad. Mientras que la Virgen advirtió sobre grandes desastres que azotarían a la humanidad, no mencionó específicamente un terremoto masivo que afectaría a Japón, lo cual ocurrió 10 años después, cuando estalló el conflicto civil que resultó en una gran matanza que diezmó a la población. El debate sobre la última profecía sigue siendo intenso y ha generado muchas críticas. Algunos sostienen que el Vaticano no publicó la versión completa del secreto. En la década de 1930, la devoción principal hacia Nuestra Señora de Fátima se centraba en rezar el rosario para poner fin a la Primera Guerra Mundial y alcanzar la paz mundial. Sin embargo, las visiones de Fátima no eran ampliamente conocidas fuera de Portugal y España. Después de la publicación de las Memorias de Sor Lucía en 1935,
Fátima comenzó a ser vista como un símbolo de la victoria de la Santísima Virgen sobre el comunismo. En 1960, la agencia de noticias portuguesa, Agencia Nacional de Información, publicó un artículo que sugirió que la tercera revelación permanecería sellada para siempre. Esta afirmación generó una gran especulación sobre el contenido de la visión. Según el New York Times, las especulaciones incluían desde la aniquilación nuclear mundial hasta profundas divisiones dentro de la Iglesia Católica que llevarían a papados rivales. En 1981, Lawrence James Downey secuestró un avión y exigió que el Papa Juan Pablo II hiciera pública la tercera visión de Fátima. La publicación del texto provocó una reacción crítica por parte de la Iglesia Católica en Portugal, ya que el clero y los laicos se sintieron ofendidos de que el texto se hubiera leído en Roma y no en el santuario de Fátima, donde ocurrieron los eventos. Según el New York Times, el 29 de junio de 2000, la revelación de que no había predicciones apocalípticas provocó una airada reacción de la Iglesia portuguesa. Gracias por acompañarnos en esta reveladora discusión sobre las profecías de Fátima. Hoy exploramos el misterio que rodea la tercera revelación y su ocultamiento durante tantos años. Algunas voces críticas, como el periodista y figura pública italiana Antonio Socci, han cuestionado si el texto de la tercera visión, publicado por el Vaticano en el año 2000, es la verdadera profecía, o si, al menos, no es la totalidad del mensaje original. Estas inquietudes se basan en varios puntos. Uno de los principales cuestionamientos es el hecho de que el texto difundido por el Vaticano está compuesto por 4 páginas escritas a mano. Sin embargo, el padre Joaquín Alonso, quien fue archivero de Fátima por 16 años, escribió en su libro que, según Lucía, ella había escrito la revelación en una sola hoja. Más tarde, en mayo de 2007, el cardenal Tarcisio Bertone mostró en un programa de televisión italiano un documento que en realidad era una sola hoja de papel, dividida en secciones. La parte que el Vaticano publicó fue una reproducción de una de esas secciones. Otro argumento que alimenta la duda es que el tercer secreto, según Lucía, fue inicialmente redactado en forma de carta dirigida al obispo de Leiria. La versión que fue divulgada no tiene esta forma epistolar. Durante una entrevista en 1946 con el padre Jongen, Lucía aclaró que la tercera parte había sido enviada al obispo de Leiria como una carta, algo que parece haber sido confirmado por otros testimonios. Sin embargo, el texto del Vaticano no refleja este formato y no incluye ninguna de las palabras atribuidas a la Virgen María, algo que sí ocurre en los relatos de Lucía. Socci destaca que la versión publicada no menciona frases claves que Lucía utilizó en sus memorias, como el dogma de la fe en Portugal, lo cual se presenta como una nota marginal en la edición oficial. En cuanto al contenido de la tercera revelación, algunos críticos sugieren que el Vaticano omitió detalles importantes sobre el Apocalipsis, la apostasía y la infiltración satánica dentro de la Iglesia. El cardenal Ratzinger, en varias entrevistas, confirmó que la revelación contiene advertencias sobre la pérdida de la fe y las amenazas a la vida cristiana, aunque se abstuvo de hacerla pública en ese momento para evitar crear sensacionalismo. La divulgación del texto, anunciada por el cardenal Ángel Sodano en 2000, supuso que la tercera profecía trataba sobre la persecución de los cristianos en el 2000 siglo XX, que culminó con el atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Sin embargo, algunos expertos como Malachi Martin sostienen que, a pesar de las evidentes conexiones, la revelación no tiene sentido completo sin reconocer una apostasía generalizada entre clérigos y laicos de la Iglesia. En una entrevista, Juan Pablo II destacó que había evitado hacer pública la profecía para no provocar movimientos de pánico entre los gobiernos y las potencias internacionales.
El Papa señaló que este tipo de información solo debería ser compartida cuando la humanidad tuviera la capacidad de comprenderla y actuar con responsabilidad. También recalcó que el único remedio ante tal maldad es la oración y la devoción a la Virgen María. Por eso, instó a la gente a ser valiente y a prepararse para las grandes pruebas espirituales que vendrían, que exigirían un compromiso total con Cristo. En cuanto al futuro, la tercera profecía señala que la humanidad debería prepararse para una crisis global. A partir de 2024, según algunas interpretaciones, se predicen catástrofes naturales y la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. El misterio que rodea la figura del obispo vestido de blanco, que algunos asocian con el Papa Juan Pablo II, refuerza la intriga sobre los eventos futuros. Algunos creen que la profecía no se limitaba a un solo intento de asesinato, sino que podría hacer referencia a eventos aún por suceder. A pesar de los desacuerdos sobre la interpretación exacta de la visión, lo que queda claro es el llamado a la oración y la penitencia como medios para enfrentar lo que está por venir. La Iglesia, bajo el liderazgo de figuras clave como el cardenal Ratzinger, busca evitar que la curiosidad sobre estos mensajes provoque más temor que esperanza, instando a la gente a centrarse en la fe y la preparación espiritual. La revelación de la tercera parte de la visión sigue siendo un tema de debate. Algunos incluso creen que el texto que se dio a conocer en 2000 no fue la versión completa de lo que Lucía originalmente transmitió. Sin embargo, para muchos, este mensaje sigue siendo una advertencia urgente sobre los peligros espirituales y los desafíos que la humanidad debe enfrentar. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje sobre las profecías de Fátima. Si te ha interesado este tema, no olvides compartir este video, dejarnos tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más contenido. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en el próximo video.